Hola mi gente, mi nombre es Alfredo Varela. Hoy les voy a contar algo bastante nuevo. A veces trato de no contar viajes astrales tan recientes porque trato de tomarme un tiempo para procesarlo. Sin embargo, hoy voy a hacer algo diferente y voy a contar algo de ayer. Es un viaje del 12 de septiembre de este año, o sea, de hace un día. El viaje comenzó en una especie de habitación. Se veía que era algo, digamos, un espacio de trabajo o de hábitat de otro tipo de especie o de raza o de seres. Quizás incluso podría ser hasta una especie o tipo de nave espacial, no podría asegurarlo, pero era un espacio oscuro, un poco lúgubre, luces muy tenues, las paredes tipo, digamos, parecida a cavernas, color marrón, con como especie de semi-humedad. Y yo estaba acompañado por un ser y ambos veíamos a través de una especie de cristal que separaba dos espacios. Del otro lado había había un espacio más amplio donde se podían ver como especie de muebles, y cada uno de estos muebles tenía una especie de cristal blanco tipo cuarzo, ovalado, que estaba en el medio del mueble, como que formaba parte de una especie de aparato preparado para que la persona se sentara y se conectara con ese cristal blanco, con esos cristales blancos que habían en los diferentes muebles. El ser me dice, que estaba allí conmigo, me dice que nos movamos rápidamente a esa habitación, que entremos a ese lugar, y me indica que me siente en uno de los muebles. Yo me siento en el mueble, ese cristal o piedra blanca luminosa queda muy cercana a lo que son mis piernas, entre mis piernas, y él me indica que ese aparato donde me estaba colocando se llamaba el Avi Icarus. Me dice, esto es un pariente del antiguo viaje astral. O sea, él me intentaba explicar de que esta era una tecnología más nueva, similar a lo que es el viaje astral ahorita para nosotros. Fue como, digamos, como iniciar el mismo proceso de cuando uno inicia un viaje astral, que es el relajación, solamente que esta piedra esta piedra iluminada que estaba en ese sillón iba a hacer alguna especie de función. Sentí una fuerte corriente eléctrica que comenzó a emanar desde el chakra sacro y que recorrió todo mi cuerpo. Sentí como esa electricidad atravesaba todo hasta llegar al chakra corona. Era, como digo, como una electricidad, como una corriente eléctrica, y que atravesaba todo. Tenía la sensación de que atravesaba todo mi cuerpo. Al inicio fue un poco como incómodo, pero me controlé y traté de como de mantener continuar con la situación, porque yo precisamente quería saber cómo funcionaba este tipo de tecnología, o seguir explorando, pues, que era lo que estaba yo haciendo en ese viaje, ¿no? Inmediatamente que atravesó la energía, comencé a ver en el centro de mi imagen mental una bola de energía, como especie, como digamos el núcleo de un átomo, de cual salían especies de dendritas de energía alrededor, impresionantes, y que se movía. Y eso venía acompañado de un zumbido de una energía ultra potente. O sea, que yo sentía que todo a mi alrededor estaba vibrando, era como ver esa imagen de ese núcleo de energía en el centro, irradiando esa cantidad de filamentos de energía alrededor que se movían, y a la vez sentir que como que estuvieses parado al lado de la turbina de un avión. Estuve allí unos segundos observando ese haz de energía, y decidí preguntar. La pregunta que decidí hacer, por lo que vino a mí en ese momento, es si esa bola de energía era el origen de todo. Eso fue lo que en ese momento quise preguntar. No hubo ningún tipo de respuesta. No hubo voces esta vez, nada que me hablara, ni ningún ser que me hablara. Yo estaba en ese momento conectado en esa silla donde ese ser inicialmente me había llevado, conectado a ese cristal blanco, a esa piedra blanca, usando esa tecnología de viaje astral más
más nueva o más o avanzada. En ese momento, después de que pregunté y que no recibí ninguna respuesta, seguí sintiendo esa fuerte vibración. Entonces decidí mover mi mano izquierda para ver si dentro de ese estado en el que estaba podía ser consciente de tocar o de contactar con alguna otra persona o ser que estuviese a mi costado. Sorprendentemente me pude dar cuenta que sentía que sí estaba en una especie de mueble alargado donde podía soportar mi brazo, y cuando alargué mi mano sentí otra mano. La textura que sentí de esa piel no era una piel común humana, era más bien como sentir que estaba tocando una tela aterciopelada, como digamos similar a la tela de piel de durazno. Intenté agarrar esas extremidades y pude sostener una de ellas rápidamente, y cuando la toqué, o sea, pude ver la forma de la mano, o sea, con tocarla, al sentir el tacto de esa mano, mi mente pudo verla. Y era una mano que no era una mano de 5 dedos, sino era una mano solamente de 2 dedos. O sea, solamente se podría apreciar que era el pulgar y todos los otros 4 dedos unidos en un solo mazo de... Y como digo, era como decir que eso era como una tenaza así, y estaba cubierta de esa especie de piel que parecía una terciopelo. Podría decirse que entre un color entre gris y marrón claro. Por unos segundos traté de sostener esa mano atenazada, por decirlo de alguna manera, pero el ser al que perteneciese esta extremidad, solamente se mantuvo unos segundos y él mismo hizo ademán de soltar mi mano. Comienzo a sentir en mis pies como pequeños, como decías, pellizcos, o como si pinzas metálicas me estuviesen tratando de pellizcar o de morder las plantas de los pies y mis dedos de los pies. La sensación de eso era totalmente diferente a la anterior, porque yo podía sentir que eran piezas metálicas o instrumentos, digamos, tecnológicos, artificiales, los que estaban tocando mis pies. No era nada biológico. Debo ser sincero en decir que en ese momento, a pesar de que yo sentía esa enorme energía que era como estar metido dentro de una turbina de un avión, como digo, y que yo estaba plenamente, digamos, decidido a, digamos, experimentar esa situación, ¿verdad? Cuando sentí la sensación de esas, digamos, artefactos mecánicos que estaban tratando de tocar mis pies, sí vino a mi mente, lamentablemente, un pensamiento en dónde estaba, de con qué tipo de fuerzas estaba interactuando, de que no sabía qué tipo de seres podían tener acceso en ese momento a mi cuerpo en ese momento. Y eso me hizo entrar en duda. En ese momento abrí los ojos, fui sacado de allí, pues. Entonces, fue una experiencia muy interesante para mí. Inicialmente, cuando fue digamos, la experiencia se mantuvo, digamos, en una experiencia de tipo de corte todavía energético y espiritual, hasta llegar a ese punto digamos, de ver esa bola de energía. Todavía podría decirse que era una especie de experiencia de tipo de conexión energética. Sin embargo, pienso que la vinculación de este tipo de experiencias con el fenómeno alien o extraterrestre, ovni, UFO, como lo quieran llamar hoy en día, es cada día más interesante y más real. Tanto así que pienso que llegan al momento de que pueden cruzarse. O sea, quizás este tipo de contactos con seres alienígenas están muy vinculados también con el desdoblamiento astral y con lo que es la elevación de nuestros campos energéticos para poder estar en contacto con ellos. Amigos, esta fue otra más de mis experiencias. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video.